Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Es una historia archiconocida para muchos, para otros totalmente desconocida, larga, pero vamos a tratar de simplificar un poquito. Es la historia de una mujer que vivía en el pueblo de Sunem. Está en el versículo 8 del segundo libro de Reyes, historia del pueblo de Dios. Capítulo 4, versículo 8. Muy bien, gloria al Señor. ¿Cómo andan, chicos, allá atrás? ¿Vinieron de lejos? ¿Todo bien? Gloria al Señor. Muy bien, Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8, dice la palabra del Señor. Un día, Eliseo, que era el profeta de Dios, fue al pueblo de Sunem. Allí una mujer muy importante le insistió que fuera a comer a su casa. Y cada vez que Eliseo pasaba por allí, se quedaba a comer. Entonces la mujer le dijo a su esposo: mirá, este hombre nos visita cada vez que pasa por el pueblo, es un profeta de Dios. Construyamos en la terraza una habitación, es lo que le dice. Dice, estamos ahí, dice, construyamos una habitación, pongámosle una cama, una mesa, una silla, una lámpara, y así el profeta se puede quedar cada vez que viene a visitarnos. Un día Eliseo llegó y se quedó a dormir en la habitación que habían construido. Y su sirviente le dijo a su sirviente, que se llamaba Geasí: esta señora se ha preocupado mucho por nosotros, pregúntale qué podemos hacer por ella. También si quiere que hablemos bien de ella al rey o al jefe del ejército. Cuando el sirviente Eliseo se lo preguntó, la mujer le contestó: no me falta nada, vivo tranquila entre mi gente. Cuando Eliseo le preguntó a su sirviente qué podía hacer por ella, y así le contestó, dice: bueno, ella no tiene hijos y su marido es anciano. Entonces Eliseo le dijo: llámala. El sirviente la llamó y cuando llegó se quedó a la puerta. Eliseo le dijo: el próximo año, para estas fechas, llevarás en tus brazos un hijo tuyo. La mujer respondió: usted es un profeta de Dios y sos su servidora, por favor no me mienta. Pero la mujer quedó embarazada y al año siguiente tuvo un hijo, tal como lo había dicho Eliseo. El niño creció y un día fue a ver a su padre, que andaba en el campo de sus trabajadores. El niño se quejó y le gritó a su padre: ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El padre le ordenó a un sirviente que lo llevara donde está su madre. El sirviente lo levantó, lo llevó a su madre, ella lo sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía, pero a esa hora murió. Vamos al 25. La mujer partió, por lo que había pasado, a ver al profeta, que estaba en el monte Carmelo. Cuando la vio el sirviente, Eliseo la vio, le dijo a su sirviente: mira, allá a lo lejos viene la señora de Sunem. Corre a recibirle, pregúntale cómo está ella, su hijo, su marido. Cuando Giesé se lo preguntó, la mujer respondió que estaba bien. Pero cuando ella llegó donde estaba Eliseo, se arrojó a los pies, y así entonces se acercó para apartarla, pero Eliseo le dijo: déjala, ella está pero muy triste, y Dios no me ha dicho qué es lo que le sucede. Entonces la mujer le dijo a Eliseo: yo no le pedí a usted un hijo, ¿acaso no le dije que no me engañara? Vamos al 32. Cuando Eliseo llegó a su casa, porque se fue Eliseo a la casa de la mujer, y vio al niño que estaba muerto y tendido sobre su cama. Así que entró en la habitación, cerró la puerta y quedó a solas con el niño. Y después de orar a Dios, diga, después de orar a Dios, subió a la cama, se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos y sus manos sobre sus manos, y cuando el cuerpo de Eliseo tocó al niño, éste comenzó a revivir. ¿Cuántos dicen amén? Hasta acá quiero leerles la palabra de Dios de esta historia realmente impresionante de la mujer de Sunem, que tuvo un hijo del milagro, y que cuando el niño era pequeño, posiblemente 5, 6 años, 7 años, 8 años, falleció, y la mujer quedó desesperada y fue a buscar al profeta de Dios al monte Carmelo, lejos realmente, fue a buscarlo, lo encontró y le dijo lo que había pasado, y le rogó, le suplicó que vuelva y que haga un milagro. Y Eliseo, el profeta de Dios, regresó y hizo el milagro en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, y la criatura revivió. Tal vez esta historia la leemos en 5 minutos, pero imagínense todo ese tiempo, lo que ha pasado, lo que vivía la mujer. Pero yo quiero hoy hablarles algo que tiene que ver con esta historia, y el mensaje es: ¿dónde está la promesa? ¿Y dónde está la promesa? ¿Dónde quedó la promesa?
Todos nosotros, en algún momento, teníamos una ilusión, teníamos una palabra de Dios, teníamos una promesa. Todos nosotros que leímos la palabra de Dios, tomamos alguna promesa de la palabra de Dios, de la Escritura, y la hicimos nuestra. Y creímos en la palabra y dijimos, esta bendición que está en la palabra de Dios es para mí, la tomo. Alguien tal vez nos dio una palabra, alguien nos dijo que Dios es un Dios que cumple su promesa, porque así es. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa promesa parece que nunca llega, parece que nunca se cumple, parece que está lejos de nosotros. Es más, cada día estamos más lejos de la promesa. Cada día en lugar de estar más cerca, parece que estamos más lejos de lo que promete Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros bienes, sobre nuestra salud, sobre nuestro corazón. No, parece no cumplirse la promesa de Dios. Hermanos queridos, esta mujer vivió un momento difícil, muy difícil. Estaba viviendo un tiempo de decepción, de tristezas, pruebas duras, sucesos inexplicables. ¿Cómo se puede explicar la muerte del hijo? ¿Cómo se puede explicar? La mujer de Sunem era una mujer de fe y de valor, sin lugar a dudas. Era una mujer fuerte y valiente, que se había comportado como una mujer de fe y honraba, respetaba al siervo de Dios, respetaba la palabra del Señor, pero le faltaba un hijo. Dedicada, temerosa de Dios, espiritual, mujer de fe, de decisión, próspera, influyente. Dice la palabra que era influyente, pero sufrida. La promesa del hijo nunca le había llegado. Tener hijos en aquel entonces, y más para la influencia que tenía ella como la que tenía del profeta de Israel, es claramente bendición de Dios, lo dice la palabra, bendición de Dios son los hijos. Sabía que era algo que le daba honra. Muchos hombres y mujeres de Dios sabían que tener hijos era la promesa, era la bendición, era la alegría, el gozo, la esperanza. Pero ¿qué pasa con esa promesa que no llega? ¿Por qué no llegan las promesas a nuestra vida? ¿Por qué el Señor habla de la abundancia y nosotros no lo podemos lograr, no podemos tener abundancia? ¿Por qué la Biblia habla de la sanidad y algunos vivimos todavía dependiendo de remedios? Si Dios es un Dios que sana, ¿cuántos dicen amén? Dios dice que no habrá en Israel, no habrá en el pueblo ninguna de las enfermedades ni de las pestes que hubo en Egipto, ninguna cuestión mala sucederá. Cuando Jesús se acercaron a él, a Jesús, los enfermos todos eran sanados, milagros sucedían siempre. Entonces la promesa está, pero no se cumple en nosotros. Yo quiero levantar esta pregunta en esta mañana: ¿son las promesas automáticas? Es decir, están ahí en la Biblia y se tienen que cumplir independientemente de lo que yo piense, haga, conozca, sepa o interprete. Se reciben solo porque Dios quiere y nosotros somos pasivos para recibir una promesa. Es más, la otra pregunta es: ¿la promesa o las promesas de la Biblia son para todos? ¿Son para algunos? ¿Son para los hombres de aquel tiempo? ¿Son para nosotros hoy? Estas son las preguntas que están en nosotros. Y Dios quiere responder estas preguntas. Dios quiere hablarte a tu corazón. Las promesas del Señor son para todos los que creen esas promesas. ¿Cuántos dicen amén? Si usted cree, usted puede recibir la promesa, porque todo se recibe por fe. La Biblia nos habla que tenemos que recibir por fe las promesas. Si yo creo, es mío. Si no creo, no. Ahora, permítame una aclaración que no venía directamente al caso, pero simplemente la quiero aclarar. La fe no es algo ajeno a mí. Ay, yo no tengo fe como Dios le dio a esa gente la fe. No, eso no es así. Eso no es verdad. La fe es una decisión. Nosotros decidimos creer o no. Depende de cada uno de nosotros que nosotros decidamos creer, y cuando decidimos creer, entonces Dios nos envía la fe. A los que decidimos creer, pero si usted no decide creer, no tendrá fe. Porque la fe es para el que cree, justamente para el que decide creer. Jesús le dijo una vez: puedes creer
a un hombre sobre la sanidad de su hijo y le dijo, sí Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Es decir, él estaba dispuesto a creer, pero había en él incredulidad, había un espíritu incrédulo. Pero le dijo y le pidió al Señor, por favor, ayúdame a creer. Yo decido creer, pero dame lo necesario para creer. Hoy cada uno de nosotros debemos decidir si vamos a creerle a Dios o no. ¿Cuántos dicen amén? Es importante, hermanos, que sepamos que la fe es una decisión y las promesas deben ser, a ver si uso la palabra correcta, deben ser movidas, las promesas deben ser reclamadas, las promesas deben ser empujadas a nuestro favor, deben ser creídas por la fe. Cuando nosotros creemos en las promesas del Señor, es de esa manera que se activan las promesas del Señor. Nosotros de ninguna manera somos pasivos, porque la promesa está ahí, pero nosotros debemos tomarla. Usted puede tener una herencia, pero si usted no se acerca legalmente y firma la herencia y recibe la herencia está ahí y nunca estará en usted. La herencia de Dios está, pero por la fe tenemos que tomarla, tenemos que firmar y tenemos que poseerla. ¿Cuántos dicen amén? No somos pasivos, no es automático. Usted tiene que reclamar lo que le pertenece como una herencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios, además de ser un Padre bueno, un Padre de misericordia, además de ser un Dios de milagro y de sanidad, también es un Dios legal. Y tenemos que hacer que legalmente funcione la palabra de Dios. La palabra, ¿saben cómo se llama en los primeros 5 libros de la Biblia? Ley o Torá, es una ley. Entonces uno debe aplicar la ley. Usted puede tener un problema en la calle con un auto, con un problema civil, y usted, si la ley no va y la reclama por medio de abogados, usted reclama la ley, dice el Código Civil tal cosa, dice el Código Penal tal otra, dice la Constitución tal otra, y usted no reclama las leyes en su favor, seguramente usted perderá dinero, perderá derechos y un montón de cosas. Usted necesita un abogado, presentar y reclamar. La Biblia dice que abogado tenemos en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y en Jesucristo le reclamamos al Padre todas las bendiciones y la promesa. Amén. Entonces, no somos pasivos, somos activos en reclamar la promesa. Ahora, ¿qué es lo que hacía esta mujer? Quiero dar algunas cosas prácticas. Primero, honrar la presencia de Dios. Esta mujer honraba la presencia del Señor. Su familia y ella honraban la presencia de Dios porque cuando venía Eliseo, venía el representante de Dios, venía el profeta de Dios, la voz de Dios, la autoridad que él traía. Eliseo era de parte del Señor. Cuando venía Eliseo, venía la palabra, venía el llamado, venía la manifestación de Dios. Entonces ella honraba la presencia de Dios por medio de honrar al profeta de Dios. Ella valoraba mucho la presencia de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer o debemos activar o debemos llevar adelante en nuestra vida para poder recibir las promesas, es honrar la presencia de Dios. Debemos valorar la presencia del Señor. Debemos respetar la presencia del Señor. Ahora, hay algo que me puse a meditar y que el Señor me habló. Y yo se lo quiero compartir en este momento. No sé si seré lo suficientemente claro, quisiera hacerlo. Pero si usted se fija en el versículo 8, dice que había una mujer. ¿Y cómo era esta mujer? A ver si lo busca usted, si no se me duerme ahí esperando que yo le diga las cosas. ¿Cómo era la mujer? Muy importante. La mujer era muy importante. Y yo pensaba en qué estaba dada la importancia. Porque hay muchos factores que hacen de las personas una persona importante. En este mundo y en estos tiempos, la única medida, lamentablemente,
que vienen medias juntitas, es una pero viene juntita con otra, es el dinero y la fama. Es la única cuestión que dice, qué importante que es. Salvo cuando descubren que los que tienen dinero por chorro, bueno, ahí no son nada importantes, son chorros. Pero la gente que tiene bienes, que tiene dinero, tiene importancia. Ahora, esta mujer era importante. Y el profeta de Dios viene a la casa de una mujer importante. Y yo estaba pensando, Señor, ¿cuáles son las características de una persona importante? ¿Y por qué iba a la casa de una persona importante? ¿Saben por qué? Porque este varón, Eliseo, varón de Dios, era un hombre importante. Y el hombre importante era representante ¿de quién? De representante del Señor, representante de Dios, que es importante. Él traía una palabra importante, él traía una enseñanza importante, él traía una verdad sobresaliente, traía algo muy importante, que era el Dios mismo. Entonces iba a la casa de una persona importante. Yo quiero preguntarle, y quiero que nosotros nos preguntemos, ¿somos importantes nosotros? ¿Somos relevantes? ¿Somos personas importantes? Hay veces que nosotros dejamos de ser personas importantes cuando no cumplimos la palabra. Llámese cuando somos chantas, cuando tenemos un compromiso, un trabajo y nosotros no nos presentamos, no cumplimos, no somos responsables. Cuando decimos una palabra y hacemos otra, cuando no cumplimos nuestra palabra, dejamos de ser importantes, ya no nos toman en serio, ya nos toman como personas que no tenemos ninguna autoridad moral para hablar. La importancia también estaba dada a esta mujer por el dinero, porque era reconocido por su dinero. Tenía sirvientes, tenía campo, de hecho su esposa estaba allí, tenía la capacidad de hacerle una especie de casita especial al profeta. Era alguien que tenía los medios. Cuando se fue a buscarlo, agarró a todas las personas, los sirvientes, y fue y se trasladó a buscar al hombre de Dios. No era fácil trasladarse de un lugar a otro en aquel entonces, como hoy también es difícil. Tomar un avión, un tren, un colectivo, lo que sea, para moverse, hay que desembolsar dinero y todo lo demás, pero esta mujer era importante. ¿Y saben qué? Es interesante esto. Los hombres importantes, y el hombre que viene, Eliseo, viene en el nombre del Señor, va a la gente importante. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros somos mentirosos, Dios no quiere estar con mentirosos. Si somos falaces, si decimos cosas que no son verdad, que son engaños. Mire, la gente que hace grandes negocios, y estoy hablando de lo legal, su palabra y su apretón de mano hoy en día sigue siendo suficiente. Después se firman papeles, pero el acuerdo que hay de palabra entre las personas hacen que prospere un proyecto. Y hermanos queridos, hay veces que nosotros queremos que el importante, que la presencia de Dios está en nosotros cuando somos mentirosos, cuando no cumplimos con nuestra palabra, cuando no somos responsables en nuestro trabajo, cuando no somos responsables en nuestra casa, cuando nosotros no valoramos a las demás personas, dejamos de ser importantes. Yo no creo bajo ningún punto de vista que el hombre de Dios iba a ir a la casa de una mujer chanta, de una mujer habladora, de una mujer chismosa, de una mujer que pierde el tiempo, de una mujer de bajo nivel. Hermano, cuando estoy hablando de esto, estoy hablando en todas las áreas. Esto no excluye que nosotros debemos prepararnos. Nosotros somos cristianos y tenemos que prepararnos como cristianos. Y tenemos que ser estudiosos, tenemos que ser responsables, tenemos que terminar lo que comenzamos. No podemos ser ignorantes y vivir en esa ignorancia y jactarnos de esa ignorancia y perder el tiempo. Hermanos queridos, las personas importantes no pierden el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Las personas importantes establecen relaciones personales, interpersonales importantes. No se juntan con chantas, con mentirosos, con perdedores de tiempo, sino que se juntan con personas responsables, con personas que cumplen su palabra, que hablan verdad. ¿Cuántos dicen amén? El hombre de Dios
La presencia de Dios viene a cristianos, viene a personas que son importantes, debemos ser importantes. ¿Cuántos dicen amén? Y no estoy hablando solamente en la cuestión económica, en lo cultural, en la palabra, en la autoridad que tenemos, en la responsabilidad que cumplimos. Ser rectos delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que te dice tal cosa y después se olvida. ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Y dejan plantado a uno y plantado al otro. Y hablan una cosa y no hay disciplina, no hay orden en nuestra vida. Hermanos queridos, las personas importantes se juntan con personas importantes. El hombre de Dios es un hombre importante, como Eliseo era el más importante de aquel entonces. No iba a la casa de cualquiera. Hermanos, Dios quiere que vaya, Dios quiere presentarse en la casa de los cristianos importantes, responsables, preparados, dedicados, que representamos el nombre del Señor. No puede ser que en la escuela, no puede ser que en el trabajo los cristianos somos los de peor testimonio, no puede ser. Nosotros debemos representar, cuando vamos al trabajo somos los mejores porque representamos al mejor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el estudio nos puede costar, pero somos responsables y nos esforzamos porque representamos al Rey de Reyes. Alguien diga amén. Esa es la forma de honrar la presencia de Dios. No estoy hablando solamente de una vida espiritual y de oración, que por supuesto que es importante, sino todo lo que lo conforma. Yo estaba pensando y recordaba hace muchos años a alguien, una persona que era, permítame la palabra, ignorante de la teología o del gran conocimiento bíblico. No tenía revelación del Espíritu ni experiencias espirituales. No se caracterizaba de una oración fuerte, intercesión ni nada. Pero su importancia era, escuche, un cristiano que era importante por lo económico y por lo técnico, por su conocimiento en las telecomunicaciones y demás, y el dinero que tenía. Y resulta que esta persona eran convocados por los grandes hombres y mujeres de Dios. Ministros, predicadores, evangelistas, cantantes cristianos, adoradores, con la gente importante en asuntos importantes. No era un hombre espiritual, pero era un hombre importante. Era un hombre de palabra, un hombre que tenía firmeza, que tenía cumplimiento, que tenía responsabilidad, que se sabía relacionar bien, no perdía el tiempo con gente inútil. ¡Qué fuerte! Hay unos, así hay un principio en la cartelera, creo que está todavía ahí, no sé si ya lo sacamos, pero decía que la persona exitosa, relevante, importante, se junta con tales. Porque si no, los demás nos tiran para abajo. Porque los demás no añaden valor a nuestra vida. Una persona importante no va a estar con gente mentirosa, berreta. Entonces, hermanos queridos, escuche, honrar la presencia de Dios es tener una disciplina, un comportamiento, una responsabilidad que debemos cumplir todos los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Así honramos la presencia de Dios. Está muy bien que usted en un culto haga silencio, adore al Señor, lo respete, le dé gracias. Eso está bien, pero el honrar la presencia de Dios es todos los días en nuestra vida, en la calle. Cuando tiramos un papel en la calle, ¿cómo tiramos un papel en la calle? ¿Cómo hacemos cosas que son vergonzosas? ¿Usted cree que Jesús haría eso? ¿Cómo venía una banana y tiraría la banana por ahí? ¿La cáscara? De ninguna manera. Hermanos queridos, debemos honrar la presencia de Dios. La persona de Eliseo era un hombre importante que representaba a un Dios, por supuesto, relevante, importante, y fue a la casa de una mujer importante. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente esto representa honrar la presencia del Señor, sino que le había hecho una habitación en la casa, un lugar especial, porque sabía que no venía cualquiera, no podía recibirlo así nomás, no le podía recibir como fuese, bueno, si puede acá, o si no allá, donde sea, a pasar por la casa de fulano, de mengano, estate en la posada, no, vamos a hacer una pieza, vamos a hacer una habitación especial, con una cama, con una mesa, con una silla, con una lámpara. Ese lugar no va a ser nada de nadie más, sino que solamente del hombre
hombre de Dios, que representaba la palabra de Dios, la mujer le hizo en su casa un lugar de importancia. Y esto es un ejemplo simbólico de que en tu vida Dios tiene que tener un lugar importante, especial. Eso es honrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No estoy hablando que vos tengas en tu agenda un día importante o un día determinado para la iglesia, para la reunión o para ocuparte de lo espiritual. Eso no sirve para nada. En tu vida, todos los días, en tu corazón, tiene que haber algo importante. ¿Qué es lo más importante de tu vida? ¿Qué es lo que consagrás para Dios en tu vida? Eso es importante, eso es honrar a Dios. Si tenés un don, si tenés una capacidad, si tenés un bien, si tenés algo, lo tenés que consagrar para Dios. Y es importante, era del seno de la casa de esta mujer. Algo que pertenezca a tu vida, algo valioso de tu vida, algo que es íntimo tuyo, tiene que ser consagrado a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es honrar a Dios. Eso es honrar la presencia de Dios. Si no honramos la presencia de Dios, las promesas no creo que se cumplen, no se activan en nosotros. Hay algo especial que nosotros debemos darle a Dios para honrar su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa que te quiero decir, para activar estas promesas del Señor. Honrar la presencia, número 1. Y número 2, escuche, no canceles las promesas de la palabra. No canceles las promesas de Dios. No las canceles. Esta mujer, la mujer de Sunem, se había acostumbrado a vivir sin hijos. Si bien, como sabemos, era de Sunem, honraba, respetaba a Dios y la palabra de Dios y Eliseo, que era el varón de Dios, sin embargo, ella no experimentó la bendición que la Biblia dice que es la importancia de tener hijos. No tenía hijos. Y la mujer, cuando le preguntaron si necesitaba algo, ella dijo, no necesito nada. Pero se estaba perdiendo algo maravilloso para las mujeres, especialmente en aquel entonces, para aquellos que tenían la influencia de Israel, era tener hijos. Era la gran bendición de Dios, la gran promesa de Dios, que no habrá esterilidad en el pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Si bien ella era de Sunem, pero estaba bajo la cobertura de Eliseo, estaba bajo la palabra que el Señor le daba a Eliseo. Así que esta mujer sabía que le faltaba algo, pero se había acostumbrado a vivir sin esa promesa. La había cerrado, la había olvidado, la había cancelado. Era imposible para ella. Dice el texto que su marido era anciano, ya no podía tener hijos, ya no era la costumbre tener hijos. Ya estaba acostumbrada y había decidido vivir de esa manera. ¿Saben cuántos cristianos, cuántas personas han cancelado sus sueños, sus promesas que Dios le ha dado? Ha cancelado lo que Dios dice en su palabra y han determinado vivir lejos de lo que Dios quiere. En lugar de vivir en la abundancia, han determinado vivir en la escasez. En lugar de vivir en el gozo del Señor, han determinado vivir en la tristeza y en la amargura. Hay personas que dicen, ya no puedo cambiar esta situación, esto es imposible, esto no puede suceder más, y han cancelado su expectativa de vida, han cancelado las promesas de Dios y han dicho, no, esta promesa no es para mí. Y hermanos queridos, el que tiene fe, el que cree, todas las promesas las pueden ser suyas. Amén. Usted la puede hacer suya, su promesa, porque Dios no le escribió a Israel, sino que escribió por medio de Israel a toda la humanidad. Israel no era el fin, era el medio para hablarnos a todos nosotros, a los que hoy vivimos, porque dice la Biblia en Romanos que nosotros los que estamos aquí en esta mañana, hoy, 23 de septiembre, hoy, somos herederos de las promesas por medio de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Usted si lo cree bien, si no lo cree, se lo está perdiendo. Pero no cancele las promesas. No cancele sus sueños, no cancele lo que Dios puso en su corazón, no lo cancele, no lo cierre, no se decida a vivir diferente a lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén?
No se conforme viviendo en la tristeza, en la angustia, en la amargura, en la pobreza, en la escasez, en la necesidad, en la depresión, en la soledad y en tantas cosas que nosotros hemos cancelado. El diablo te habla, el diablo también te quiere hablar, pero te miente y te dice no podés, es imposible, no lo vas a lograr, no se puede. Por eso, hermano, los cristianos vivimos en una guerra donde la palabra tiene poder y es una palabra del enemigo que viene a tu mente y te dice no podés, y es la palabra que Cristo que tenés que activar y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque lo dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Lo dice la palabra. Así que, hermanos queridos, ¿por qué cancelaste tu promesa? ¿Por qué dijiste no es para mí? ¿Por qué dijiste no va a cambiar esta situación? Tal vez esta mujer habrá intentado tener hijos y habrá tenido abortos espontáneos. Tal vez pensaba que no era digna, tal vez pensaba que no era para ella, tal vez pensaba que no lo merecía. Hay cristianos hoy que dicen, ay, yo no me lo merezco. Por supuesto, no merecemos nada. De hecho, desde la salvación, todo lo demás es por gracia. Por gracia sos salvos por medio de la fe. La gracia la que nos alcanza. Si alguno hace mérito, lo aplaudo. Si alguno tiene algo por mérito, felicitaciones. La verdad que no sé cómo hace, porque la Biblia dice que no hay ni uno que sea justo. Amén. No hay ni uno que haga lo bueno. Así que nadie se puede merecer nada. Ninguno de nosotros no merecemos nada. Todo es por la gracia de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es la gracia de Cristo. Y alguno acepta, escuche, acepta la situación que tiene como tal. Y dice, es así. Hermano querido, nosotros no merecemos, pero la gracia de Cristo nos alcanza. Y la mujer se había confundido de tal manera, mire, se habían levantado argumentos en su vida. Fíjese el diablo. Escuche por favor. Le estoy hablando de una mujer que honraba la presencia de Dios, que sabía que era el hombre de Dios, el profeta que le daba la palabra. Sin embargo, en el versículo 16, cuando él le dice, si te falta un hijo, vas a tenerlo el año que viene. Y la mujer le dijo en el versículo 16, usted es profeta de Dios y yo soy su servidora. Es decir, Eliseo, nos conocemos bien. No me mienta. ¿Sabe lo que yo sé y siento? Que algunos que están escuchando dicen, bueno, no sé si están así. Capaz que el pastor dice, por decir, alguno la recibirá. Hermano, si usted cree que yo vengo acá a hablar cualquier cosa, ni yo ni usted estaríamos acá. Acá la palabra del Señor dice, y lo dice Jesús lo dijo, y varias veces dice, al que cree, todo es posible. Todo es posible. ¿Por qué cancelaste la promesa? ¿Por qué crees que no es para vos? ¿Que somos malos? Todos somos pecadores. No hay bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos equivocamos. Pero es la misericordia de Dios la que nos alcanza. Dios nuestro Señor. Y esta mujer estaba tan confundida que dijo, no me mienta. Se conformó. Tenía muchas cosas. Dinero, importancia, la gente que la rodeaba, su esposo, su influencia. Dice que el profeta dijo, ¿querés que le diga especialmente al jefe del ejército o al rey de ella? Así que era una mujer bastante conocida. Y el profeta estaba dispuesto a ponerla delante de los reyes y del jefe del ejército, como diciendo, esta mujer es importante. Y tenía muchas cosas, pero le faltaba una promesa. Y Eliseo estaba dispuesto a que esta mujer no se conforme. Tenés muchas bendiciones, las tenemos, amén. Pero lo que te falta es importante. Lo que está en el fondo de tu corazón, eso que tal vez hasta hoy habías archivado, sácalo,
No, yo no podré terminar nunca mi estudio. Sácalo de tu mente, eso es una mentira del diablo. ¿Cuántos dicen amén? No podré tener esta empresa, es una mentira del diablo. No podré tener este ministerio, no podré hacer estos milagros, no podré vivir de esta manera. Eso es una mentira del diablo. Está bueno todo lo que tenemos. No digo que seamos disconformes, que estemos disconformes, que vivamos en forma como que siempre nos falta algo, sino que nosotros sepamos que todo lo que tiene Dios para nosotros lo queremos. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Todo lo que me prometió, yo lo quiero todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no te conformes viviendo con lo que te falta. No, es que lo demás lo compensa. No. Yo quiero todo lo que Dios tiene. Y esta mujer tuvo que saber que le faltaba algo. Y el profeta le dijo, cambia tu situación. De hecho, cuando murió el hijo y lo fue a buscar, le dijo, ¿por qué te burlaste? Porque la mujer todavía seguía creyendo que no tenía que tener su bendición. Había recibido el hijo, pero lo había perdido y dijo, él se burla de mí porque así yo tengo que vivir. No, así no tenés que vivir. Hay muchos que vimos la gloria de Dios, la bendición de Dios, y con que el diablo la arrebató, porque quiero decirle que esta muerte no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No era la voluntad de Dios que muera una criatura. Tenía toda la vida por delante. Entonces, el diablo te arrebata tu bendición y vos decís, tengo que vivir así. Y Dios dice, no. Así no tenés que vivir. Dios quiere que nosotros vivamos al 100%. Y lo último que te digo es defender lo que el Señor te dio. Tenés que defenderlo. Tenés que defender lo que Dios te ha dado. Muchas veces no lo hemos defendido, no lo hemos reclamado, no luchamos por esas cosas. El diablo querrá arrebatarte tu bendición, querrá destruirte, sacarte la bendición, quiere que tu promesa quede trunca, que baje los brazos, que te sientas derrotado. La mujer vivía sin hijos y pensó por un momento, bueno, tengo que volver a mi condición de no tener un hijo, porque eso es lo que está escrito para mí. No era así. Era una trampa del diablo. Pero ella tenía que defenderlo, hermano. Tenía que defender esta situación. Tenía que defender porque, escuche, el hijo no fue una casualidad. Fue una promesa. Fue una palabra de Dios. Fue algo que Dios le dijo, vas a tener un hijo. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios nos dijo algo, el diablo dice, no, eso te pareció, eso no es así. No, hermanos queridos, Dios dice que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia, vida de gozo, vida de propósito, vida de felicidad, vida de abundancia. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero vivir en la abundancia de Dios, en toda bendición, bajo la lluvia de bendición. Amén. Aleluya. Escuche. Los valientes de David, el Señor había levantado a esos valientes y le había dado tierra y le había dado sembrados, bueno, para cosechar grandes abundancia, y le había dado familia, le había dado campamento. Eran 200 los que comenzaron con David, que eran los amargados, los muertos de hambre y los endeudados. Y se multiplicaron y se fortalecieron y se hicieron guerreros, dice la Biblia. Y esos 200 se transformaron en 600 y en 800 personas, guerreros, y podían contra todos los ejércitos y nadie los podía vencer. Eran poderosos, pero el diablo dijo, les voy a sacar todo. Y le querían arrebatar el amalecita, el madianita, le quería arrebatar los de Amalek, le querían sacar sus bienes. De hecho, una vez le sacaron, le robaron en el campamento, le llevaron a sus hijos, sus esposas. Pero hermano, David se levantó y dijo, defiendan, peleen por sus casas, peleen por sus hijos, defiendan las promesas que Dios le ha dado. Amén.
Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, no para que bajemos los brazos, sino para que nos levantemos con la autoridad. Y pelearon, dice que un hombre peleó contra 600 y dice que fueron a arrebatarle la cosecha de lenteja y se paró en el campo con una espada y comenzó a pelear y los mató a los 600 y se paró en el territorio y dijo: estas lentejas son mías, no me las toca nadie. Así te tenés que parar y decir: estas promesas que están en la palabra son mías, mis hijos, mi familia, mis bienes son míos, son míos, son míos. Pelea por tu bendición, no te dejes vencer por el diablo. Levanta la espada del Espíritu, que es la palabra, y declara la verdad de Dios. Aleluya. Defendé tu bendición, defendé la consciente, Siunio. Defendé tu bendición. Y eso se pararon ahí, y esta mujer se paró, escuche, se paró y se lo dieron al hijo y comenzó, era la mañana temprano cuando iban al campo, que estaba con su padre, y llegó y hasta el mediodía, unas 4 o 5 horas, se lo tuvo en la rodilla, tal vez haciéndole masaje, tal vez tocando su cabeza, pidiéndole a Dios que haga un milagro, rogando 1, 2, 3, 4 horas por lo menos estuvo la madre, y cuando llegó el mediodía murió. ¿Y qué hizo la mujer? Bueno, esta es la voluntad de Dios. No la aceptó, siguió peleando. Si Dios me hizo su hijo, aunque en el fondo, o mejor dicho, por ahí le brotaba la incredulidad, en el fondo sabía que la palabra se le había dado Dios. A veces nosotros ponemos argumentaciones, pero en el fondo sabemos que Dios tiene una palabra y tiene una promesa para nosotros y la tiene que cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Aunque te invada la incredulidad. Y esta mujer dijo: no, vamos a buscar al profeta de Dios. Y fue a buscar al profeta de Dios y no le dijo nada al esposo, no le dijo nada. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces no cree. Hay incrédulos alrededor que te dicen: te están llenando la cabeza, es una locura lo que estás haciendo. Sí, hermanos, para los que se pierden el evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y entonces fue esta mujer y lo fue a buscar. ¿Qué fue a hacer? Ya estaba muerto, tenía que enterrarlo al hijo, lo llevó a la cama del profeta porque dijo: acá está la unción se transfiere. Así, ¿saben por qué? Cuenta la historia que cuando muere Eliseo, esto ya se sabía en aquel entonces, porque cuando muere Eliseo, lo enterraron. Y dice que una vez llevaban a un muerto para enterrarlo en la misma tumba de Eliseo. Y cuando lo llevaban, vino el enemigo y se les cayó el cadáver arriba de la tumba. Y cuando tocó los huesos de Eliseo, se levantó. Tremenda, la unción se transfiere. ¿Cuántos dicen amén? Y la mujer sabía eso, entonces lo dejó en la cama. Esta es la cama del ungido. Y el chico seguía muerto. ¿Y qué dijo? Ay, es que fracasa la unción de Dios. No, yo voy a seguir peleando. Y fue a buscar después al profeta. Y lo fue a buscar. Y fue. Y cuando fue, lo mandó se encontró con Eliseo y lo mandó al sirviente. Le dijo: mirá, lleva el báculo, lleva el bastón, ponelo sobre la cabeza del niño para que se despierte, transferir la unción, para que se resucite. Entonces cuando fue, se puso el bastón sobre la cabeza del niño y no pasó nada. Y volvió y dijo: no pasó nada. Y la mujer que dijo: bueno, ya está. No dijo ya está. Dijo: venga usted, profeta de Dios, y hasta que usted no venga, hasta que usted no traiga la presencia de Dios, yo no lo voy a dejar tranquilo. Así que se fue con él y lo llevó. Y se encerró el profeta de Dios. Y dice que la cosa no era fácil. Oraba a Dios, clamó a Dios y comenzó a caminar en la habitación. Y comenzó a caminar y dijo: este niño está muerto, Señor. Yo creo que en ese caminar estaba peleando, estaba guerreando en oración. Hay gente que ora así, se pone en la habitación y se mueve y comienza a orar y a clamar. ¿Cuánto hace que no estás moviéndote en la habitación de la fe, en la habitación de los milagros? Ahí van a suceder las cosas. ¡Amén! Cuando te pones en la habitación a clamar y decís: Señor, que se levante este chico, que se levante esta criatura. Y ahí estaba la madre seguramente: profeta, no baje si no sea con el niño vivo, no baje si no sea con el vivo, con el niño con vida, no baje de ese lugar. La mujer insistió, peleó por su bendición. Hermano, ¿qué hiciste? ¿Bajaste los brazos? ¿Ya declaraste tu derrota? ¿Ya dijiste que está todo perdido? No baje los brazos. ¿Cuántos dicen amén? Pelea por tu bendición. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.
Gloria al nombre de que ¿dónde está la promesa? Ahí está la promesa, ahí está la ley de Dios, ahí está la promesa. Tenés que llamar a Jesucristo, que es tu abogado, y decir, vamos a reclamar, reclamar lo que nos pertenece. ¿Sabe? Jesucristo es nuestro abogado. ¿Y quién es el juez? Nuestro papá. ¿Y usted qué cree que va a decir el juez? ¿Qué cree que va a decir el juez? Ah, no, te lo mereces. No. El juez es nuestro Padre y nos ama con amor eterno. Y cuando nosotros nos presentamos delante del juez, nosotros le decimos, Señor, da tu veredicto a favor de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Cerrá tus ojos, por favor. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¿La archivaste? ¿Ya fue? ¿No es para mí? ¿Ya pasó? ¿Perdí el entusiasmo? Lo intenté, pastor, pero no logré nada. Yo me imagino, y quiero transmitirle esto. La mujer era contenta, feliz, no le faltaba nada, y de pronto perdió al hijo que ni siquiera tenía perspectiva de tenerlo. Dios se lo da, luego se muere, y la mujer dijo, ¿para qué? Mejor no lo hubiese tenido y hubiese estado tranquila. ¿Dónde está la promesa? ¿Vas a dejar que mueran tus promesas? ¿Que muera tu esperanza? ¿Que muera tu confianza en el Señor? ¿Que baje los brazos y te vuelvas a tu casa diciendo, ya está? No es una opción volver. No es una opción bajar los brazos. No es una opción. No es una opción. Por eso el apóstol Pablo sabía lo que tenía que vivir y lo que le decía a los filipenses. Él estaba cansado, era golpeado, casi lo sacan varias veces muerto de las ciudades a Pablo. Lo apedrearon, lo lastimaron, lo encarcelaron, lo golpearon. Pero él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez estás así, en una cárcel, golpeado, maltratado. Tal vez murió tu esperanza, tal vez murió tu confianza. Pero la mujer volvió a sonreír, volvió su alegría y su expectativa de vida. Y creció en esta experiencia maravillosa. Por eso, hermanos queridos, no cancelen las promesas, no bajen los brazos. Hay algo que no hay tiempo ahora, luego vamos a hablar en algún momento. Hay algo que caracterizó a esta mujer, fue la insistencia. Lo agarró el profeta y le dijo, hasta que no esté vivo, yo no te voy a dejar tranquilo. La determinación de la mujer. No importó nada la situación, la lejanía, los conflictos, los problemas. Ella se determinó y fue. La autoridad casi le ordena a Eliseo y le dice, venga usted hasta que se produzca el milagro. Y la fe de esta mujer. No bajé los brazos. Con determinación, con insistencia, con autoridad y con fe que Dios nos puede dar, lo vamos a lograr. Levanta tu mano y diga, lo voy a lograr. Diga, lo voy a lograr. Diga en esta mañana, Señor, lo voy a lograr. Las circunstancias no me van a detener. Lo voy a lograr. La crisis no me va a detener. Lo voy a lograr. Lo que heredé de mis padres y de mis abuelos y la maldición que pueda cargar sobre mí no me va a detener. Lo voy a lograr. Dios está conmigo. Levanta tu mano y diga, lo voy a lograr. Dios está conmigo. Lo voy a lograr. Dios está conmigo. Si Dios lo prometió, lo va a cumplir en mi vida. Yo lo creo, lo recibo en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Lo voy a lograr.